Entonces hablemos de estructuras piramidales. Las estructuras piramidales no son nada distinto que entramados societarios donde una sociedad controla a otra, esa segunda sociedad a su turno controla una tercera sociedad, la tercera sociedad controla una cuarta sociedad y así sucesivamente. Se le llama por eso estructura cascada, va cayendo de una sociedad del control a otra, o pirámide, va subiendo en una pirámide la estructura societaria. Entonces vean el ejemplo que les tengo en la pantalla. Tenemos aquí una estructura piramidal donde Platón tiene el 51% de las acciones en Cairo SAS. Bien. Ahora bien, Cairo controla Esfinge. Cairo tiene el 51% de las acciones en Esfinge. Y Esfinge controla el 51% de las acciones de Cleopatra. Finalmente, Cleopatra controla el 51% de las acciones de Atenas SAS. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente, para que la piensen por unos minutos. ¿Cuáles son los derechos económicos y políticos que tiene Platón en Atenas? ¿Cuántos votos puede emitir Platón en Atenas? ¿Y cuál es el interés económico en términos porcentuales de Platón en Atenas? Vean lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que Atenas AS tiene 100 millones de pesos para distribuir a título de dividendos. Vamos a hacer un cálculo para ver de esos 100 millones cuánto le va a quedar al final a Platón. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Pues vamos a ver cuánto le corresponde primero a Cleopatra. Se van a distribuir dividendos, esos dividendos van para Cleopatra. A Cleopatra, esos 100 millones que distribuyó Atenas, pues le corresponden 51 millones. ¿Hasta acá me siguen? Pues hagamos lo mismo respecto de Esfinge. Cleopatra va a distribuir esos 51 millones y el 51% de esos 51 millones le corresponde a Esfinge. Es decir, a Esfinge van a parar, como en una cascada, 26 millones de pesos. Volvamos a hacer lo mismo. Esos 26 millones, Esfinge los va a distribuir a título de dividendos, van para Cairo, el 51%. Cairo entonces va a tener de esos 100 millones el 13.3, ¿bien? Por ciento. Y la última distribución de dividendos llega ahora hacia Platón. Platón va a recibir el 51% de esos 13.3 millones, es decir, recibe 6.8 millones. ¿Bien? En otras palabras, ¿a cuánto asciende en términos porcentuales el interés económico de Platón en Atenas SAS? En términos porcentuales. ¿De cuánto es el interés económico de Platón en SAS? Escríbanlo por el chat. El 6.8%, bien Juan Felipe, bien Daniel, justamente es eso. Vean que por cada 100 pesos, por cada 100 millones que tenga Atenas para distribuir, solo le van a llegar el 6.8% de esos 100 a Platón. Ahora viene una pregunta capciosa. ¿A cuánto ascienden los derechos políticos de Platón en Atenas? ¿Cuántos votos puede emitir Platón en Atenas? ¿Quién determina cómo vota Cleopatra en la Asamblea General de Accionistas de Atenas? Muy probablemente el representante legal de Cleopatra. Bien, el representante legal de Cleopatra va a la Asamblea General de Accionistas de Atenas e imparte el 51% de los votos. La pregunta es, ¿quién pone al representante legal de Cleopatra? Seguramente Esfinge. ¿Quién pone al representante legal de Esfinge? Cairo. ¿Quién pone al representante legal de Cairo? Platón. Entonces vean que si bien el interés económico del controlante se diluye conforme bajamos cada escaño de la estructura cascada, no ocurre lo mismo con los derechos políticos. Los derechos políticos se preservan, porque yo bajo un escalón y pongo ahí al representante legal. Bajo otro escalón y también pongo a ese representante legal. Bajo otro escalón y también pongo ahí a los administradores. La dilución económica no ocurre de la misma manera con los derechos políticos. ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? ¿Dudas hasta este punto? Entonces volvamos a la presentación. Tenemos acá las respuestas. Los derechos económicos, el interés económico de Platón en Atenas es del 6.8% y los derechos políticos son del 51%. ¿Por qué? Porque Platón determina cómo Cleopatra ejerce su 51% de los votos. ¿Bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Excelente.